Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Antes de la pausa alcanzamos a hablar de uno de los temas relacionados con SQM, las platas para el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Otro de los temas relacionados son las platas para la empresa de los hijos del senador Pizarro. Uno de ellos fue a declarar ante la Fiscalía, pero no declaró. Dijo que no había una querella de impuestos internos en su contra y que por lo tanto él se reservaba el derecho a guardar silencio. ¿Qué implicancias ves, Alberto, en lo que está pasando con en estos contratos relacionados a la familia del senador Pizarro? Es complicada desde el punto de vista del partido mismo, lo que pasó con el hijo del senador Pizarro, presidente del Partido Demócrata Cristiano, porque primero porque su argumento de por qué no declara, porque no hay no es el Servicio de Impuestos Internos el que está poniendo encima de la mesa los antecedentes, en circunstancias que su padre preside un partido de gobierno, y es el gobierno el que puede presionar en el Servicio de Impuestos Internos para tales efectos. Evidentemente es una razón que lo único que hace es empañar más el escenario. Yo creo que hay personajes que tienen que operar más allá de la vía judicial hoy día. Es el caso de quienes están involucrados activamente en el escenario político. La denuncia contra él es una denuncia no contra él, sino que fundamentalmente contra su padre, al ser y por tanto él tenía que dar una declaración para poder separar las aguas o juntarlas según el caso, como él pretende. Por lo tanto, me parece que la multiplicación de la estrategia Jovino-Novoa solo enrarece el caso. La conducta anterior de los imputados era una conducta bastante más abierta. Lo que estamos viendo es una clausura de los implicados, que yo creo que tiene mucho que ver con la conducta que tuvo el Consejo de Defensa del Estado respecto de Hugo Bravo. Y me insisto en ese punto, el Consejo de Defensa del Estado destruyó las condiciones para que hubiesen personas que estuvieran dispuestas a dar declaraciones. Delación compensada. Estableciendo que Hugo Bravo tenía los mismos resguardos que pudiese tener el otro grupo de empresarios. Por lo tanto, yo creo que esa tesis ha triunfado en algún punto y nos estamos encontrando con muchas personas que no están declarando y se le está haciendo el trabajo mucho más difícil a la Fiscalía. No hay un Hugo Bravo en SQM, claramente la Fiscalía tiene muchos más problemas para llegar allí a la investigación que en Penta. Por supuesto, de hecho con Penta fue muy rápido y con una cantidad de gente infinito. Es que hubo colaboración. Hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Sí, no, yo tengo la impresión de que, y el análisis más político, es que la democracia cristiana hoy día tiene un problema, digamos, al tener a Jorge Pizarro como su presidente. Y creo que eso es un actor débil, que está abierto a que, dado que su familia está involucrado, él tiene que conducir en parte esta crisis como un partido importante dentro de una mayoría. Pensemos que asume y el primer vicepresidente, el diputado Fachaín, se baja porque le parece impresentable y políticamente una mala idea. Imagínate que usted indica que es impresentable. Por lo tanto, yo creo que está siendo muy temerario Jorge Pizarro. No cabe duda que cuenta con el beneplácito del bacheletismo, pero tribunales puede dejarlo en una situación muy, muy compleja. Laura, ¿se complica la situación del senador Pizarro con lo que hace su hijo al no querer declarar y no entregar los antecedentes a la Fiscalía? Él le ha entregado explicaciones, lo ha hecho el senador Pizarro y también los hijos cuando salió de la declaración. Yo en general, y esto tiene que ver más que nada con una como de formación profesional, uno siempre le enseña a los alumnos que uno se debe proteger por las leyes, no temerle a las leyes. Entonces uno debiese colaborar siempre que no haya nada que ocultar, digamos. Y si bien es cierto, yo me compré la tesis de Hugo Bravo y de esta especie de como de pérdida de poder que tiene el poder ayudar o colaborar con la investigación, atendido al tratamiento igual que se le dio respecto del otro formalizado. Yo siento que es una práctica que no le hace bien a la investigación y de la cual además uno se puede jactar luego de salir del tribunal. Uno puede salir jactando y diciéndose, mira, no quise hablar y es un derecho. Si es cierto, es un derecho, uno esperaría otra actitud. Yo creo que eso sí le perjudica a Jorge, yo creo que sí le ha perjudicado a la democracia cristiana. Esperemos que se aclare por vía de la justicia, pero mientras tanto yo sí debo ser honesta y reconocer que existe incertidumbre y yo lo que he percibido inquietud de la base militante respecto de lo que vaya a pasar. O sea, uno espera que efectivamente la investigación todo resulte aclarado, él ha entregado explicaciones, no sé si estas explicaciones son suficientemente plausibles o creíbles para el Ministerio Público, la de sus hijos. Recuerden que no es el Jorge Pizarro el que sale involucrado, sino la empresa de sus hijos hasta que no se pruebe lo contrario, pero de todas maneras genera una incertidumbre en la base militante que yo siento que es inmerecida.
porque de nuevo esta es una crisis de legitimidad que principalmente afecta a las cúpulas, a la élite de los partidos políticos, no a sus bases militantes, que muy por el contrario, lo único que han hecho todos estos años es trabajar, funcionar, hacer proselitismo en el buen sentido de la palabra y vender. El otro día una persona me paró en la calle y me dijo: yo no estoy dispuesto a renunciar a mi sueño de igualdad. Me dijo, salí de mi oficina y dijo: usted tiene que defenderlo, nosotros tenemos un proyecto, no vamos a renunciar al programa y esto no va a verse transformado por ninguna persona, por un caso particular o el problema particular de un grupo de personas o de dirigentes. Pero Laura, cuando un problema particular afecta al presidente de uno de los partidos más importantes del oficialismo, ¿es correcto que haya asumido Pizarro o hubiera sido más prudente esperar que se despejara esta situación antes de asumir el cargo? A ver, yo más bien soy de la idea que uno de estos casos tiene mecanismos institucionales al interior de los partidos políticos. Por eso hablábamos de la necesidad de fortalecer las buenas prácticas al interior del partido, que le devuelven en cierta forma la ratificación y la consolidación, el tiempo de espera a los espacios de máxima deliberación, como en el caso de la democracia cristiana en la Junta Nacional. A lo mejor Jorge lo va a hacer y estamos dentro de fecha para que cite una Junta Nacional y lo va a hacer y va a convocar y todo va a ser debatido. Hay que esperar. ¿Tiene que mantenerse en el cargo? No, para debatir sobre el momento político puede hacer propuestas. El partido estatutariamente cita a Junta Nacional una vez al año, me parece que él podría hacerlo. Yo quiero insistir en que él no es hasta el momento el involucrado, sino que son sus hijos y es su empresa. Le ha entregado una especie de explicación a sus hijos, le ha entregado explicación, pero este no resulta de todo plausible y genera una incertidumbre sin duda alguna en el partido. Felipe, ¿te parece que está complicada el senador Pizarro como nuevo presidente de la ADC? De todas maneras, yo coincido con los demás en esta materia y con lo que piensa, creo yo, la mayoría de la gente. Yo quería agregar un dato, además. El senador Pizarro aparece siendo una de las personas que fue invitada por Contese a visitar Suquimich, o SQM, y asistió, ¿no? En avión privado, en fin, alojando en San Pedro de Atacama, en fin, tiene esa connotación. El senador Pizarro también en su momento fue un defensor acérrimo de la industria pesquera, sí, la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria le iba a subir el impuesto al pisco. Y en berrinche él implicó que el ministro de Hacienda cambiara la cláusula. O sea, uno puede ir acumulando anécdotas tal vez, pero claramente por hoy y tal vez por parte de su pasado, creo que tiene la labor bien compleja al liderar la democracia cristiana. ¿Es cuestionable, y la pregunta para los demás, el hecho de que líderes políticos hayan aceptado estas invitaciones de SQM a visitar las salitreras con gastos pagados o es una práctica normal? No. ¿Cuestionable? Sí. ¿No debieron haberlo hecho? No. O sea, es incomprensible además. ¿Cuál es la razón? O sea, No. ¿Por qué habría de tener que asistir un líder político a ver una empresa que, bajo la tesis obviamente neoliberal de que todo esto produce un desarrollo y empleo y una cosa así, uno podría decir, bueno, va a ver cómo se produce desarrollo, empleo, las condiciones laborales, las evalúa, pero la verdad es que no se ve no hay detrás de eso ningún fundamento. Yo creo que cada vez menos, o sea, esto que era, incluso uno puede decir hace 5 años atrás, 4 años atrás, el año pasado, lo que era permitido el año pasado, hoy día... La empresa del yerno de Pinochet. Ir a Sí, pero yo creo que además es algo que es más extendido. Yo creo que esta cuestión, si la vamos a impugnar, que creo que hay que hacerlo, hay que impugnar también, por ejemplo, el hecho de que los empresarios sean sujeto de visita oficial del gobierno. Cuando viaja el gobierno, va con una comisión de empresarios que no pagan sus pasajes, no pagan sus alojamientos, que van en calidad a hacer negocios privados, financiados por todos nosotros para tener relaciones, porque supuestamente a Chile le conviene tener ese tipo de relaciones donde un comercio privado cuando van de viaje en delegación presidencial o de viaje de la PEC. Felipe, ¿qué opina que fue ministro de Economía, ministro de Transporte, perdón, pero que un área que también viajaban? ¿Qué opinas tú de esa? Eso es interesante, ¿eh? Yo también sí me he preguntado lo mismo que Alberto, si es legítimo que de manera privilegiada ciertos empresarios se suban a un avión presidencial y vayan a mostrar lo que ellos hacen. Pero es una práctica muy habitual en todos los países del mundo que intentan ya sea ir a, que tienen su crisis de también. Ya sea ir a colocar el nombre del país a otro lado para vender productos propios, o bien para invertir. Por ejemplo, hemos tenido misiones, me acuerdo del gobierno vasco, por decir algo, y venían 100 empresarios con intereses acá de invertir en el país. O sea, yo no le veo un problema. Lo que sí me gustaría, y en eso puedo estar de acuerdo con Alberto, es que estas personas pagaran su boleto y pagaran los gastos que incurre el gobierno en llevarlo. Eso me parecería lógico. Nos queda poco tiempo, pero no queremos dejar pasar la noticia de hoy. Las elecciones en el Partido Socialista, Isabel Allende es la nueva presidenta.
muchos dicen otro triunfo para el bacheletismo, que curiosamente en su peor momento político asegura personas bastante fieles, da la impresión, en la presidencia de la ADC y también del Partido Socialista. ¿Qué pasa aquí? Sí, yo creo que efectivamente es un triunfo importante para la presidenta. Haber tenido a Camilo Escalona hubiera sido un contrapeso y probablemente un dolor de cabeza. El otro que debe estar respirando también debe ser el ministro Pellelillo, que tengo la impresión de que con el orden al interior del PS y una Isabel Allende... ¿No respiraba? No con total tranquilidad. Creo que en la entrevista que da en el Mercurio se juega todas sus fichas a que se daba el escenario de Isabel Allende, y creo en ese sentido que es un ganador de este fin de semana al menos, porque da la impresión, junto con abrir mañana la presidenta la cadena respecto de las medidas, un cambio de gabinete da la impresión algo que está arriba de la agenda, y esto le ordena bastante a la presidenta la posibilidad de ordenar en la lógica de la nueva mayoría más que de la concertación un cambio de gabinete. Entonces, Insulza ya se fue a Estados Unidos. Mi impresión es que hoy día la presidenta tiene bastante más espacio para poder tomar las decisiones ella y no tener que entrar a negociar con actores fuertes como un Camilo Escalona hubiera sido en la presidencia del PS. Yo no soy para nada experto en la interna de los partidos, no me parece algo particularmente interesante, pero por lo poco que entiendo, primero entiendo que este es un triunfo, una derrota más de Escalona que un triunfo de Isabel Allende. Lo primero es entender que el dueño de la máquina del PS era Camilo Escalona y hoy sabemos que dejó de serlo. Probablemente dejó de serlo hace rato, pero él podía seguir blufeando con eso. Y en segundo lugar, creo que aquí hay un gato encerrado que a mí me resulta inexplicable, básicamente porque con lo poco que sé, lo que había escuchado de gente vinculada a la candidatura de Isabel Allende, es que iba a estar muy estrecho y que incluso podían perder. Y frente a esa situación, me imagino ¿ya? Que la estrepitosa derrota de Escalona revela que hay alguna clase de situación al interior del partido que podría ser efectivamente la erupción de las masas y las bases que llegan encolerizadas. O que efectivamente la cabeza de Escalona fue entregada por alguien. Y me pregunto si acaso hay un espacio en el nuevo gabinete para personas importantes que estaban con Escalona y que quizás lo dejaron... Chilling, dices tú. Estoy pensando más que nada en el actual presidente del partido. Veo que no te parece tan interesante el análisis de los partidos. No, me parece tan interesante. Me parece muy poco. Por suerte. Me parece que la historia pasa cada vez menos por ahí. Pero si uno se va a meter en el asunto, yo creo que Andrade, si vemos que mañana Andrade aparece en alguna cosa interesante vinculado al bacheletismo, habrá que sumar. Mira. Esto no se me había ocurrido, tanta maldad yo no lo había pensado. ¿Y en qué bandeja fue entregada la cabeza de Escalona? No sé, pero no era muy cara. No era muy cara. ¿Se firma Pellelillo como ministro del Interior, Laura, con estos yo creo, a diferencia de muchos que en definitiva, a ver, todos los ministros son fusibles, pueden ser cambiados en cualquier momento si cometen un error o si es necesario que salga. Pero me parece a mí que él, sin duda alguna, es un colaborador que... Mi percepción es que ha intentado hacer un esfuerzo por hacer un recambio. Cuando ayer uno ve en las entrevistas o en el fin de semana grandes páginas de los periódicos de antiguos dirigentes que llevan años en los mismos lugares, dando las mismas entrevistas, sentados en los mismos sillones, o cuando uno escucha a los mismos entrevistados de nuevo en programas políticos, la verdad que son tratados de don José Miguel o señor secretario general con tanto respeto, no, pero con tanto cuidado, porque al contrario de Censu, cuando invitan a los dirigentes estudiantiles, perdón, a los diputados, a Gabriel Boric no vi igual tratamiento y a la diputada Vallejo tampoco he visto igual comportamiento de algunos periodistas. Entonces a mí me sorprende cuando son tratados con tanta cortesía por los señores. Bueno, puede ser, no lo vi tan mayor, pero lo que veo yo es que a mí me parece que Rodrigo sí supone una impronta de recambio, de lealtad con el programa y de compenetración con la presidenta, que la verdad que no estimo, es una decisión. Mira, entrar a lucubrar, a mí me parece que no es necesario, por decirlo así, ya que estamos hablando de cabeza de bandeja, que ruede su cabeza por la guillotina, no necesariamente podría uno hacer otra, pero todo esto no sirve de nada, si no es una decisión de ella, ¿para qué estamos hablando de otra decisión de ella? Pero eso no implica que nosotros no podamos comentar. No me imagino rodando por la guillotina para nada, yo creo que lo ha hecho, que la moneda desde la época de Sebastián Piñera se unas maquinitas que transcriben todas estas cosas y las analizan en detalle, por tanto algo les se puede servir tu asesoría la pantalla de Serena está siempre encendida y en la oficina Felipe. ¿Qué opinas, Aldo?
Yo quería decir dos cosas. Una es que a mí me parece que el gobierno se la jugó muy fuerte en esta disputa dentro del Partido Socialista. Y si votaron 25.000 en 20.000 militantes, la sorpresa de mayor participación tiene mucho que ver, especulo, con una intervención bien directa de la moneda para que saliera Isabel Allende. O sea, como el aparato público. Y eso sí, por ejemplo hay un mensaje ahí a los militantes socialistas que trabajan en el aparato público de que aquí está en cierta forma en juego su pega. Y el proyecto pero eso es una especulación. Es una especulación. Pero uno cuando hace los números, fíjate, encuentra que esos 5.000 militantes adicionales que votaron hacen la diferencia de votación entre Escalona y Isabel Allende. Así que habría que estudiar por lo menos la idea. Pero esa es la idea del reempadronamiento que se ha propuesto respecto de quitar estos padrones abultados. Resulta interesante. Me parece interesante poder mirar por qué en un partido de 100 y tanto, y hablo del mío, terminan votando 20.000 personas con suerte, y esto después de varios, ¿cómo se llama esta cosa? De bombines, de bombina, eso mañana. Claro, eso es interesante. Para que haya financiamiento de partidos tiene que haber un padrón transparente. Porque tiene que haber algo que sea mucho más real respecto por supuesto, está la Contraloría encima. Lo otro que debería decir es que, no obstante la juventud relativa de Peñailillo, eso no significa que si lo pregunto a mi hijo, él es un viejo. Sí, es relativa. Oye, pero siempre es relativa. Pero de todas maneras, eso no le exime de rendir cuenta por su actividad. Entonces, pero si el tipo lo está haciendo mal, puede salir perfectamente. Hemos tenido una gestión controvertida, por favor, sino mientras hay incendios, tenemos volcanes, yo he visto el Ministerio de Interior más bien preocupado de administrar una serie de situaciones de crisis en donde la verdad que lo que hace todos los días es enfrentar una problemática distinta. Pero hay un incendio que son por boletas también, por Laura. Sí, pero yo vi un Rodrigo Peñailillo el 31 de enero terminando con una buena gestión legislativa. Y todo lo alabamos y todo lo premiamos. Después vinieron situaciones coyunturales respecto a situación de corrupción o de falta de transparencia o tráfico de influencia, con el cual yo por lo menos no le asigno toda la responsabilidad. Yo lo vi un ministro de Interior que gestionó bien una buena legislativa el primer año. Yo creo que la cuestión esa, y es que se han ido sumando los hechos, el esfuerzo de la Constitución, por así decirlo, de aprovechar esta crisis y entrar con fuerza a reorientar a la nueva mayoría, creo que se está quedando abajo. Creo que el triunfo de Isabel Allende probablemente es lo más gráfico de que la nueva mayoría sigue manteniendo el control de esta coalición, con todas las divisiones que hemos visto, partiendo por la frase de Quintana, y las fracturas que hay al interior de la coalición de gobierno. ¿Fracasó el intento de la vieja concertación para adueñarse del... Seguro que apostar, tengo la impresión de que eso fue lo que ocurrió. ¿Pero tú no le reconoces fuerza a la Isabel? Como líder política del Partido Socialista. No, al contrario. ¿Sí? Y no solo eso, creo que su triunfo le abre una seria oportunidad de ser precandidata presidencial del Partido Socialista. O sea, así de lejos creo que el triunfo de ayer es importante para el bacheletismo y también para el Partido Socialista con Isabel Allende. Sí, creo que hay dos mundos que están en cuestión. La frase de Quintana de los dinosaurios es un lenguaje, yo lo encuentro duro, que para hablar de los socios, digamos. Y lo que está graficando eso es que están bastante divididos. Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta que, por eso insistí mucho en que esta es una derrota de Escalona más que un triunfo de Isabel Allende, en el sentido de que el triunfo existe, pero el triunfo del gobierno es una victoria que hoy día, al menos en principio, es una victoria a lo pirro. O sea, todo lo que tuvo que ocurrir para que esto se llegue al momento actual es, la verdad, bastante lamentable. Yo tengo la impresión de que puede ser que la nueva mayoría siga administrando el gobierno, pero el espíritu que está ya es el espíritu de la concertación. Si esto está en general en la confusión y en general los proyectos están bastante detenidos, pasamos del frenesí legislativo denunciado por Etzati a una total anemia legislativa, y ahora de nuevo esas irregularidades hablan mal del gobierno. A propósito, fuiste a ver la película Caradima, ¿no? No, pero tengo que ir esta semana de manera. Yo también la vi. ¿La vieron? Sí. ¿Es buena? ¿Tu hermano? Es fuerte. No es de mi hermano. Disculpa. Ese se llama El Club. Se va a tener un mes más. Se va a tener en un mes más. Pero yo lo encontré fuerte, potente la película. Creo que hay que verla. Buena película. Sin duda. Buena película. Las grandes actuaciones también de Luis Ñeco y Benjamín Vicuña. Sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Esta y no otra es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos vemos el próximo lunes. Pudimos hacer más para que prime la transparencia en
en la relación entre política y negocio. Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido.